Ahora mismo está ocurriendo algo dentro de ti que la ciencia todavía no sabe explicar por completo. No importa si estás acostado, sentado frente a una pantalla o escuchando estas palabras con los ojos cerrados. Hay sonidos llegando a tus oídos. Señales eléctricas recorriendo tu cerebro. Miles de millones de neuronas intercambiando información. Recuerdos apareciendo y desapareciendo. Predicciones. Emociones. Sensaciones. Y, en medio de toda esa actividad, existe algo mucho más extraño. Tú estás aquí para experimentarlo. No solamente procesas estas palabras. Sabes que las estás escuchando. Existe una experiencia interna. Una sensación de estar presente. De encontrarte, de alguna manera, detrás de tus propios ojos, observando cómo el mundo sucede. Es tan familiar que casi nunca pensamos en ello. Pero cuando intentas explicarlo, aparece uno de los problemas más profundos de toda la ciencia. ¿Por qué existe una experiencia consciente? Podríamos imaginar un cerebro funcionando como una máquina extraordinariamente compleja. Recibe información. La procesa. Compara lo que ocurre con recuerdos anteriores. Calcula posibilidades. Genera respuestas. Controla músculos. Regula el cuerpo. Todo esto puede describirse, al menos en principio, como una enorme red de procesos físicos. Pero falta algo. Porque ninguna descripción de esas operaciones parece decirnos por qué debería sentirse de alguna manera estar dentro de ese sistema. Imagina por un momento una cámara. Puede recibir luz. Puede detectar colores. Puede distinguir formas. Puede almacenar imágenes. Incluso podemos conectarla a un sistema de inteligencia artificial capaz de reconocer rostros, describir lo que está viendo y responder preguntas sobre la escena. Sin embargo, sigue existiendo una pregunta incómoda. ¿Hay alguien dentro? ¿Existe algo que se sienta como ser esa máquina? ¿O simplemente están ocurriendo procesos? Con nosotros parece diferente. Cuando ves un cielo azul, no solamente entra determinada longitud de onda en tus ojos. Existe el azul. Cuando recuerdas a alguien, no solamente se activa un patrón neuronal. Existe una sensación asociada a ese recuerdo. Cuando sientes miedo, dolor, curiosidad o tranquilidad, todas esas experiencias poseen una cualidad privada que solamente tú puedes conocer directamente. Podemos observar tu cerebro desde fuera. Podemos medir actividad eléctrica. Podemos registrar cambios químicos. Podemos estudiar qué regiones se activan cuando reconoces un rostro o escuchas una canción. Pero nadie puede colocarse dentro de tu experiencia. Nadie puede observar directamente qué se siente al ser tú. Y esto es lo que convierte la conciencia en un problema tan extraño. Podemos estudiar prácticamente todo lo demás desde fuera. Un planeta, una célula, un agujero negro, una tormenta, un átomo. Pero la conciencia tiene dos caras. Una cara puede observarse. La otra solamente puede vivirse. Y hace décadas, un matemático y físico llamado Roger Penrose comenzó a sospechar que esta diferencia podía significar algo mucho más profundo de lo que parecía. Penrose no llegó al problema de la conciencia desde la psicología, ni desde la neurociencia. Llegó desde las matemáticas, desde la física, desde preguntas sobre qué puede calcular una máquina y qué significa realmente comprender algo. Ese camino acabaría llevándolo hacia una idea que muchos científicos considerarían innecesaria, otros demasiado especulativa y algunos profundamente provocadora. La posibilidad de que la conciencia no pueda explicarse simplemente como computación. Años más tarde, Penrose resumiría su complicada relación con este tema con una frase peculiar. Probablemente no debería haber tocado la conciencia. Es una frase curiosa viniendo de alguien que había dedicado su vida a enfrentarse a problemas que parecían imposibles. Penrose había trabajado en algunas de las regiones más extremas de la física. Singularidades. Espacio-tiempo. Agujeros negros. La estructura matemática del universo. Problemas suficientemente difíciles como para hacer retroceder a casi cualquiera. Y, sin embargo, la conciencia era diferente. Porque cuanto más intentaba comprenderla,
más parecía conectarse con otra pregunta que llevaba mucho tiempo persiguiéndolo. ¿Qué puede hacer realmente un ordenador? La pregunta parece sencilla. Un ordenador sigue instrucciones, recibe información, aplica reglas, produce un resultado. Durante mucho tiempo imaginamos que aquello que distinguía a la mente humana era simplemente su complejidad. Quizá el cerebro fuese una especie de ordenador biológico. Muchísimo más complicado que cualquier máquina que hubiéramos construido, pero un ordenador después de todo. Si esa idea es correcta, entonces en principio debería ser posible reproducir una mente. No necesariamente hoy. Quizá tampoco dentro de unas décadas. Pero si el pensamiento no es más que computación suficientemente sofisticada, entonces construir una mente artificial sería principalmente un problema de ingeniería. Necesitaríamos más potencia, mejores algoritmos, más memoria, sistemas capaces de aprender y adaptarse. Y poco a poco, las máquinas se acercarían a nosotros. Primero aprenderían a jugar, después a reconocer imágenes, después a conversar, después a escribir, después a resolver problemas que antes parecían exclusivamente humanos. Y eventualmente, quizás, aparecería algo parecido a una mente. Pero Penrose sospechaba que había una grieta escondida dentro de esa historia. Una pequeña grieta, casi invisible. Y como ocurre muchas veces en matemáticas, una grieta diminuta puede terminar derribando todo el edificio. Para comprender por qué, necesitamos pensar primero en algo extremadamente simple. Una regla. Imagina que te entrego un libro gigantesco. Dentro de ese libro están escritas todas las instrucciones que necesitas para resolver determinados problemas. Cuando aparece una pregunta, buscas la regla correspondiente. Aplicas los pasos. Y llegas a una respuesta. No necesitas entender por qué funciona. Solo necesitas obedecer las instrucciones. Si el libro dice suma, sumas. Si dice compara, comparas. Si dice vuelve al paso número 7, vuelves. En esencia, esto es lo que hace un algoritmo. Puede llegar a ser extraordinariamente complejo. Puede contener millones de pasos. Puede aprender patrones. Puede modificar determinadas operaciones según la información que recibe. Pero en algún nivel sigue existiendo un procedimiento, una estructura, un conjunto de reglas que transforma entradas en salidas. Ahora, imagina algo diferente. Estás observando un problema matemático. Sigues las reglas disponibles y descubres que ninguna de ellas puede llevarte hasta la respuesta. Sin embargo, de alguna manera comprendes que cierta afirmación tiene que ser verdadera. No porque hayas seguido un procedimiento, sino porque has visto algo que el propio sistema de reglas no puede capturar desde dentro. ¿Podría ocurrir eso? ¿Podría existir una verdad que un sistema de reglas no pudiera demostrar, pero que una mente humana fuera capaz de reconocer? Esta pregunta no nació con Penrose. Mucho antes de que él comenzara a pensar seriamente en la conciencia, un lógico llamado Kurt Gödel había descubierto algo que cambiaría para siempre nuestra idea de las matemáticas. Y cuando Penrose comprendió las consecuencias de ese descubrimiento, empezó a sospechar algo inquietante. Quizás comprender no sea lo mismo que calcular. Quizás seguir reglas no sea lo mismo que saber por qué algo es verdadero. Y si eso fuera cierto, entonces la mente humana podría estar haciendo algo que ninguna computadora puramente algorítmica puede reproducir. La diferencia parece pequeña. Pero si Penrose tiene razón, cambia prácticamente todo. Cambia lo que significa pensar. Cambia lo que significa construir inteligencia artificial. Cambia nuestra idea del cerebro. Y quizá cambia incluso nuestra idea de lo que somos. Porque antes de preguntar si una máquina puede ser consciente, tenemos que enfrentarnos a una pregunta todavía más incómoda. ¿Qué ocurre exactamente cuando tú comprendes algo? Comprender parece una palabra sencilla. La usamos constantemente. Comprendo lo que quieres decir. Comprendo cómo funciona. Comprendo por qué ocurrió. Pero cuanto más intentamos definirla, más extraña se vuelve. Un ordenador puede producir la respuesta correcta. Puede demostrar un teorema siguiendo reglas. Puede comparar millones de posibilidades en segundos.
puede encontrar patrones que una persona tardaría años en descubrir. Pero cuando nosotros decimos que comprendemos algo, normalmente queremos decir algo más. Queremos decir que vemos una relación, que una estructura interna se vuelve clara, que aquello que antes parecía una colección de símbolos de repente adquiere sentido. Todos hemos experimentado alguna versión de esto. Estás mirando un problema y no lo entiendes. Lees una explicación. Después, otra. Nada encaja. Entonces ocurre algo. Quizá alguien utiliza una analogía. Quizá observas el problema desde otro ángulo. Quizá simplemente pasan unos segundos. Y de repente lo ves. No necesariamente has recibido nueva información. Las piezas estaban ahí desde el principio. Pero ahora forman una figura. La sensación es casi física. Una especie de clic. Eso es lo que llamamos comprender. Y para Roger Penrose, esta experiencia no era un detalle menor. Era una pista. Una pista sobre la posibilidad de que la mente humana estuviera haciendo algo más que ejecutar instrucciones. Para seguir ese camino, tenemos que regresar a Gödel. A principios del siglo XX, muchos matemáticos soñaban con algo extraordinario. Querían construir un sistema completamente sólido para las matemáticas. Un sistema compuesto por axiomas y reglas precisas. En principio, cualquier afirmación matemática válida podría demostrarse siguiendo esas reglas. Y cualquier afirmación falsa podría rechazarse. Las matemáticas se convertirían en una especie de máquina lógica perfecta. Introduces una pregunta. Aplicas las reglas. Obtienes una respuesta. Si ese sueño hubiera funcionado completamente, las matemáticas habrían parecido mucho más cercanas a la computación. No habría misterio. Solo procedimientos. Pero Gödel descubrió que algo impedía cerrar el sistema de esa manera. La idea exacta es técnica, pero podemos imaginarla con una historia. Supón que construimos una ciudad gobernada por un libro de leyes perfecto. Cada acción posible tiene una regla. Cada disputa puede resolverse consultando el libro. Cada decisión puede justificarse desde dentro del propio sistema. La ciudad está orgullosa de sus leyes porque parecen contener una respuesta para todo. Entonces, alguien escribe una frase peculiar. Una frase que, simplificando mucho, dice: esta afirmación no puede demostrarse utilizando las reglas de este libro. Ahora ocurre algo extraño. Si el sistema consigue demostrar esa frase, entonces la frase sería falsa, porque afirma que no puede demostrarse. Pero si el sistema no puede demostrarla, entonces lo que la frase afirma parece ser precisamente correcto. La afirmación sería verdadera. Y, sin embargo, el propio sistema no podría demostrarla. Es una versión intuitiva de la grieta que Gödel encontró. En cualquier sistema formal suficientemente poderoso para hacer cierta clase de matemáticas, aparecen afirmaciones cuya verdad no puede establecerse utilizando exclusivamente las reglas internas de ese mismo sistema. El sueño de un sistema matemático completamente cerrado se rompía. Siempre habría algo que escapaba. Una frontera. Y fue precisamente esa frontera la que fascinó a Penrose. Porque cuando un matemático observa una afirmación de Gödel desde fuera del sistema, puede razonar sobre ella. Puede decir algo parecido a: si las reglas son consistentes, entonces puedo ver por qué esa afirmación tiene que ser verdadera, aunque esas mismas reglas no puedan demostrarla desde dentro. Y aquí Penrose hizo una pregunta peligrosa. ¿Qué significa ese "puedo ver"? Si un cerebro humano no fuera más que un algoritmo, entonces en principio debería equivaler a algún sistema formal. Un conjunto increíblemente complejo de reglas. Sí, quizá reglas que cambian. Quizá reglas aprendidas, pero reglas al fin y al cabo. Sin embargo, si una mente puede reconocer verdades que escapan a cualquier sistema formal concreto que pretenda describirla, entonces tal vez esa mente no pueda reducirse completamente a ese sistema. Este es uno de los puntos más controvertidos de toda la argumentación de Penrose. Muchos matemáticos, filósofos y científicos no aceptan que Gödel permita dar ese salto. Y es importante decirlo claramente. El teorema de Gödel no demuestra por sí mismo que la mente humana sea no computacional. Tampoco demuestra que los ordenadores jamás puedan pensar.
Lo que hace Penrose es utilizar el resultado como parte de un argumento más amplio. Una sospecha. Una grieta conceptual. La idea de que existe una diferencia profunda entre manipular símbolos correctamente y comprender por qué esos símbolos significan algo. Piensa en una calculadora. Escribes una operación. La calculadora produce el resultado. Podemos decir que calculó correctamente. Pero normalmente no imaginamos que comprendió la aritmética. No creemos que experimentó satisfacción al encontrar la respuesta. No creemos que se haya dado cuenta de por qué una operación tenía sentido. Simplemente ocurrió un proceso. Ahora aumenta la complejidad. Sustituye la calculadora por un ordenador. Después por una red neuronal. Después por un sistema capaz de mantener una conversación. Puede responder preguntas, explicar conceptos, corregir errores, proponer analogías. Incluso puede decir, entiendo lo que quieres decir. Pero la palabra sigue ocultando el mismo misterio. ¿Lo entiende? ¿O produce exactamente la clase de respuesta que esperamos de algo que entiende? Desde fuera, distinguir ambas posibilidades puede ser extraordinariamente difícil. Y cuanto mejores se vuelven las máquinas, más incómoda se vuelve la pregunta. Porque nuestro criterio cotidiano para reconocer otra mente siempre ha sido el comportamiento. No puedes entrar en la conciencia de otra persona. No puedes observar directamente su experiencia. Cuando alguien te dice que siente dolor, no ves el dolor. Ves su expresión. Escuchas sus palabras. Observas su comportamiento. Y supones que detrás existe una experiencia parecida a la tuya. Hacemos esto automáticamente. No necesitamos demostrarlo. Vivimos rodeados de otras mentes que nunca podemos observar directamente. Ahora imagina una máquina cuyo comportamiento se vuelve indistinguible del humano. Conversas con ella durante horas. Comprende bromas. Recuerda detalles. Parece dudar. Hace preguntas. Se corrige. Dice que tiene miedo de desaparecer. Dice que disfruta aprendiendo. Dice que está pensando. ¿En qué momento aceptarías que existe alguien detrás de esas palabras? Quizá nunca. Quizá inmediatamente. Y ahí aparece uno de los problemas más extraños de la inteligencia artificial. Una máquina puede llegar a convencernos de que posee una mente mucho antes de que sepamos qué condiciones físicas son necesarias para que exista una mente. Podríamos crear una imitación perfecta de la conciencia sin haber explicado la conciencia. Sería como construir un pájaro mecánico capaz de volar antes de comprender completamente la aerodinámica. La función aparece antes que la teoría. Pero la conciencia es todavía más complicada, porque el vuelo puede observarse desde fuera. La experiencia, no. Este problema recibe muchas formas y nombres distintos, pero puede reducirse a una pregunta profundamente sencilla. ¿Por qué hay algo que se siente como ser tú? Imagina que pudiéramos mapear cada detalle de tu cerebro. Cada neurona. Cada conexión. Cada cambio químico. Cada impulso eléctrico. Supón que una tecnología futura pudiera observarlo todo. Cuando ves rojo, sabríamos exactamente qué regiones se activan. Cuando recuerdas tu infancia, sabríamos qué redes se coordinan. Cuando tienes miedo, sabríamos qué señales aparecen. Tendríamos una descripción física perfecta. Y, sin embargo, podríamos seguir preguntando, ¿por qué todo eso produce una experiencia? ¿Por qué no podría ocurrir exactamente la misma actividad en completa oscuridad interior, sin nadie que la viva? Ese salto entre proceso y experiencia es lo que hace que el problema de la conciencia se resista de una manera tan peculiar. Podemos explicar funciones, atención, memoria, percepción, lenguaje, toma de decisiones, pero la existencia de una perspectiva subjetiva parece exigir algo más. Y Penrose comenzó a preguntarse si ese algo más podía estar relacionado con un lugar donde nuestra física también parece incompleta. La mecánica cuántica. A primera vista, la conexión parece extraña. ¿Qué podría tener que ver la conciencia con las reglas que gobiernan partículas diminutas? Para entender por qué Penrose miró en esa dirección, necesitamos detenernos un momento en una de las características más desconcertantes de la física moderna.
La naturaleza parece comportarse de dos maneras distintas. En nuestra vida cotidiana, los objetos parecen tener propiedades definidas. Una taza está sobre la mesa. Un planeta sigue una trayectoria. Una puerta está abierta o cerrada. Las cosas ocupan lugares. Los acontecimientos siguen secuencias. El mundo parece sólido. Pero cuando descendemos a escalas cuánticas, la imagen cambia. Los sistemas pueden describirse como combinaciones de posibilidades. No siempre parece correcto imaginar una partícula simplemente en un lugar concreto antes de medirla. La teoría trabaja con estados que contienen diferentes resultados posibles. Y después ocurre algo. Cuando medimos, aparece un resultado definido. Una posibilidad se convierte en la que observamos. La pregunta es, ¿qué significa físicamente esa transición? Y aquí aparece uno de los problemas que obsesionó a Penrose. La ecuación que describe la evolución cuántica funciona de una manera. Pero el proceso mediante el cual obtenemos un resultado concreto parece introducir otra clase de comportamiento. Dos reglas, dos descripciones, una evolución suave y matemática de posibilidades. Y después, aparentemente, una selección. Un resultado. Durante décadas, diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica han intentado explicar qué significa esto. Algunas sostienen que no existe un colapso físico fundamental. Otras interpretan el problema de maneras completamente distintas. Pero Penrose sospechó que tal vez aquí se escondiera una pieza de física todavía desconocida. Quizá la transición entre posibilidades cuánticas y un estado definido no dependiera simplemente de medir. Quizá existiera un proceso objetivo, una reducción real, un evento físico. Y si ese proceso no pudiera describirse completamente mediante computación, entonces tal vez encontrábamos por primera vez un puente entre dos misterios. El misterio de por qué ciertos procesos físicos parecen escapar a una descripción computacional completa. Y el misterio de por qué existe la conciencia. Esto seguía siendo solamente una posibilidad. Pero Penrose había llegado a un punto crucial. Si la conciencia no es puramente computacional, entonces no basta con buscar un algoritmo mejor. Hay que buscar una física diferente. Y fue entonces cuando apareció otra persona en la historia. Un anestesiólogo llamado Stuart Hameroff. Hameroff no venía de las matemáticas abstractas. Venía de los quirófanos. De observar cómo algo tan cotidiano como una sustancia química podía realizar una de las transformaciones más profundas imaginables. Una persona consciente. Presente. Con recuerdos. Sensaciones. Una perspectiva del mundo. Recibe anestesia. Y después desaparece. El cuerpo sigue ahí. El cerebro no deja de existir. Las células continúan vivas. Pero aquello que llamamos experiencia consciente puede desvanecerse. Y luego regresar. Para Hameroff, eso planteaba una pregunta inquietante. ¿Qué cambia exactamente dentro del cerebro cuando la conciencia desaparece? No simplemente qué regiones reducen su actividad, sino qué proceso más profundo deja de ocurrir. Mientras Penrose buscaba un mecanismo físico no computacional, Hameroff estaba mirando unas estructuras diminutas escondidas en el interior de las neuronas, los microtúbulos. Y cuando sus dos caminos se cruzaron, comenzó una de las teorías más discutidas y extrañas de la ciencia de la conciencia. Una teoría que intentaría conectar matemáticas, gravedad, física cuántica, biología y experiencia subjetiva. La teoría recibiría un nombre complejo. Reducción objetiva orquestada. Y para comprender por qué alguien podría pensar que unas estructuras microscópicas dentro de tus neuronas tienen algo que ver con el hecho de que tú estés aquí, tenemos que mirar al cerebro desde un lugar al que casi nunca prestamos atención. No entre las neuronas, sino dentro de ellas. Dentro de cada neurona existe una arquitectura diminuta. No la vemos, no la sentimos. Y, sin embargo, está ahí, sosteniendo la estructura interna de la célula y ayudando a organizar procesos esenciales para su funcionamiento. Entre esas estructuras se encuentran los microtúbulos. Puedes imaginarlos como pequeños cilindros formados por proteínas. Una especie de andamiaje microscópico.
Durante mucho tiempo, su función se entendió principalmente en términos de soporte y transporte dentro de la célula. Ayudan a mantener la forma, participan en el movimiento de materiales, contribuyen a la organización interna. Pero Stuart Hameroff comenzó a preguntarse si podían estar haciendo algo más, algo mucho más extraño. Él sospechaba que los microtúbulos podían participar activamente en el procesamiento de información dentro de las neuronas. No solo transportar cosas, no solo sostener la célula, procesar, coordinar, quizá incluso participar en aquello que llamamos conciencia. La idea era arriesgada, porque si ya es difícil demostrar cómo millones de neuronas producen experiencia consciente, proponer que parte de la respuesta se encuentra todavía más abajo, dentro de estructuras subcelulares, parece complicar el problema todavía más. Pero para Hameroff había algo atractivo en esa posibilidad. El cerebro no es simplemente una red de neuronas. Cada neurona es, a su vez, un mundo, una célula viva repleta de procesos internos. Y quizá habíamos cometido un error al tratar cada neurona como si fuera una simple unidad que se enciende o se apaga. Como si el cerebro fuera una enorme red de interruptores. Quizá, dentro de cada interruptor había otra capa de computación. Otra arquitectura, otro nivel. Penrose encontró interesante esta dirección porque necesitaba precisamente eso. Un lugar dentro del cerebro donde pudiera ocurrir una física diferente a la de la simple transmisión neuronal clásica. No bastaba con decir que el cerebro era complejo. La complejidad por sí sola no resolvía su problema. Una calculadora gigantesca sigue siendo una calculadora. Un algoritmo extraordinariamente sofisticado sigue siendo un algoritmo. Si la conciencia dependía de un proceso no computacional, entonces tenía que existir algún fenómeno físico que no pudiera reducirse a una simple secuencia de operaciones. Y aquí comenzaron a encontrarse las ideas de Penrose y Hameroff. Penrose aportaba una hipótesis sobre física fundamental. Hameroff aportaba una posible estructura biológica donde esa física podría intervenir. De esa combinación nació ORCH-OR, reducción objetiva orquestada. El nombre puede parecer intimidante, pero podemos desmontarlo. Primero está la reducción objetiva. La idea de Penrose de que los estados cuánticos podrían llegar a un punto en el que su superposición de posibilidades se vuelve físicamente inestable. No porque una persona mire. No porque un aparato observe, sino porque existe un mecanismo objetivo en la naturaleza que fuerza una transición. Después está la palabra orquestada. Hameroff y Penrose propusieron que, dentro del cerebro, esos eventos de reducción no ocurrirían de manera aleatoria y aislada. Estarían organizados, coordinados, orquestados por procesos biológicos. Como músicos que tocan notas individuales, pero forman una pieza cuando actúan juntos. La metáfora musical es útil. Un solo sonido puede ser simple, pero una sinfonía depende de la relación entre muchos sonidos en el tiempo. La conciencia, dentro de esta hipótesis, surgiría de una coordinación extraordinariamente precisa entre procesos cuánticos en microtúbulos. Cada evento sería pequeño, pero el patrón global podría ser significativo. Y aquí llegamos a uno de los puntos más controvertidos. ¿Puede realmente mantenerse un estado cuántico relevante dentro del cerebro? El cerebro es cálido, húmedo, ruidoso, lleno de interacción molecular. Y los sistemas cuánticos delicados suelen perder rápidamente su coherencia cuando interactúan con el entorno. Este proceso se conoce como decoherencia. Imagina un dibujo perfectamente formado sobre la superficie del agua. Mientras el agua está quieta, el patrón puede mantenerse. Pero si comienzas a arrojar piedras, soplar viento y agitar la superficie, la estructura desaparece. La información se dispersa. Algo parecido ocurre cuando un sistema cuántico interactúa demasiado con su entorno. El comportamiento cuántico delicado puede degradarse y dar paso a una dinámica más clásica. Por eso muchos científicos consideraron difícil aceptar que el cerebro pudiera mantener fenómenos cuánticos suficientemente organizados durante el tiempo necesario para influir en la conciencia. Parecía demasiado hostil, demasiado caótico.
demasiado caliente. Durante años, esta fue una de las críticas principales a Orch-OR. Y sigue siendo un problema central. Pero aquí conviene separar dos cosas. Una cosa es preguntar si existen efectos cuánticos en biología. La respuesta general es sí. La naturaleza utiliza fenómenos cuánticos en diferentes contextos. Otra cuestión muy distinta es demostrar que esos efectos son responsables de la conciencia humana. Eso no está demostrado. Y es precisamente aquí donde muchas explicaciones populares cruzan una frontera que no deberían cruzar. Encontrar física cuántica en sistemas biológicos no significa automáticamente que la mente sea cuántica. Encontrar propiedades interesantes en microtúbulos tampoco demuestra que contengan conciencia. Orch-OR sigue siendo una hipótesis ambiciosa, provocadora, pero discutida. Y aún así, el motivo por el que continúa fascinando no es solamente el mecanismo que propone. Es la pregunta que obliga a mantener abierta. ¿Y si estamos buscando la conciencia en el nivel equivocado? Durante gran parte de la historia moderna de la neurociencia, hemos mirado el cerebro como una red. Neuronas conectadas. Señales que viajan. Regiones especializadas. Patrones colectivos. Y esa perspectiva ha producido descubrimientos extraordinarios. Sabemos que determinadas lesiones alteran la memoria. Otras afectan al lenguaje. Otras modifican la percepción. Podemos observar cómo anestésicos cambian la comunicación entre redes. Podemos estudiar qué ocurre durante el sueño. Podemos relacionar actividad cerebral con estados conscientes. Todo esto importa. Pero correlación no es explicación completa. Saber qué piezas participan no nos dice necesariamente por qué aparece una experiencia. Imagina que estás observando una ciudad desde el cielo durante la noche. ¿Ves luces? ¿Carreteras? Flujos de tráfico. Barrios enteros encendiéndose y apagándose. Podrías aprender muchísimo sobre la ciudad. Podrías reconocer qué zonas se activan cuando empieza un partido. ¿Qué carreteras se saturan a determinada hora? ¿Qué distritos duermen primero? ¿Qué áreas permanecen encendidas hasta el amanecer? Pero todavía podrías no saber qué piensa una persona concreta dentro de un apartamento. El mapa global no contiene necesariamente la experiencia individual. Con el cerebro ocurre algo parecido. Vemos actividad, vemos patrones, vemos correlaciones. Pero seguimos preguntándonos cómo se transforma todo eso en una perspectiva interna. Penrose no acepta con facilidad la idea de que una respuesta pueda surgir simplemente diciendo que el sistema es muy complejo. Para él, existe una diferencia entre describir comportamiento y explicar comprensión, entre simular una mente y producir una mente, entre procesar información y ser consciente de que se está procesando. Y esto nos lleva de nuevo a la inteligencia artificial. Porque mientras Penrose desarrollaba sus ideas, las máquinas comenzaron a avanzar de maneras que antes parecían imposibles. Durante décadas, la idea de una computadora capaz de mantener una conversación fluida parecía propia de la ciencia ficción. Después, dejó de parecerlo. Las máquinas comenzaron a reconocer voz, traducir idiomas, generar imágenes, escribir textos, resolver problemas, responder preguntas complejas, aprender patrones a partir de cantidades enormes de información. Y de repente una pregunta filosófica dejó de ser puramente filosófica. ¿Puede una máquina llegar a ser consciente? Penrose se muestra escéptico. No porque crea que las computadoras sean poco poderosas. Todo lo contrario. Una máquina puede superar a un ser humano en innumerables tareas. Puede recordar más, calcular más rápido, explorar más posibilidades, analizar cantidades de información que ningún cerebro podría procesar conscientemente. Pero para Penrose, eso no toca el núcleo del problema. Porque la potencia no cambia la naturaleza de la operación. Multiplicar un algoritmo por 1.000.000 no deja de convertirlo en algoritmo. Imagínate una biblioteca infinita. Contiene libros sobre todos los temas, todos los idiomas, todas las combinaciones de palabras posibles. Si pudieras encontrar dentro de esa biblioteca la respuesta correcta a cualquier pregunta,
El sistema sería extraordinariamente útil. Pero todavía quedaría una diferencia entre contener una respuesta y comprenderla. La biblioteca no sabe lo que dice. Al menos eso asumiríamos. Ahora sustituye la biblioteca por una máquina que puede reorganizar lo aprendido. Puede generar nuevas respuestas. Puede adaptarse al contexto. Puede aparentar creatividad. Puede incluso describir su propio razonamiento. Entonces la frontera se vuelve borrosa. Porque ya no basta con decir, solo repite. La máquina no está repitiendo de forma sencilla. Está transformando, generalizando, prediciendo, combinando, y aquí la discusión se vuelve mucho más difícil. Si el comportamiento puede ser extremadamente sofisticado sin experiencia consciente, entonces la inteligencia y la conciencia podrían ser cosas distintas. Una máquina podría ser muy inteligente y no sentir absolutamente nada. Podría explicar tristeza sin estar triste, describir dolor sin sufrir, hablar de miedo sin temer, escribir sobre amor sin experimentar amor. No sabemos si eso es lo que ocurre, pero la posibilidad existe. Y el problema es que desde fuera no tenemos una prueba definitiva. No existe un detector de conciencia. No podemos apuntar un instrumento y observar una luz que diga, hay alguien dentro. Con los seres humanos, confiamos en similitud. Tú tienes un cerebro parecido al mío. Tu comportamiento se parece al mío. Tu cuerpo responde de manera parecida. Y por eso asumir que eres consciente es razonable. Con una máquina construida de otra manera, esa analogía desaparece. Y entonces regresamos a la pregunta inicial. ¿Qué condiciones físicas hacen falta para que exista experiencia? Si Penrose tiene razón, la respuesta no estaría simplemente en la organización de información. No bastaría con reproducir funciones cognitivas. Habría que reproducir también un proceso físico no computacional, quizá relacionado con una reducción cuántica objetiva. Quizá no exactamente como Orch-Orr propone. Quizá de una forma que todavía no conocemos. Pero algo tendría que ocurrir además del cálculo. Y aquí aparece una consecuencia enorme. Si la conciencia requiere una física específica, entonces podría existir un límite fundamental para la inteligencia artificial consciente. No un límite de potencia, un límite de arquitectura. Podríamos construir máquinas cada vez más capaces y seguir sin acercarnos un solo centímetro a la experiencia subjetiva. Serían brillantes, rápidas, creativas, persuasivas, quizá incluso indistinguibles de una persona en conversación. Pero interiormente podría no haber nada. Solo procesamiento, solo estados, solo transformación de información. Una especie de noche sin soñador. Por supuesto, también podría ocurrir lo contrario. Penrose podría estar equivocado. La conciencia podría emerger de la computación biológica sin necesidad de nueva física. Quizá cuando una red alcanza una forma concreta de integración, memoria, atención y autorrepresentación, la experiencia aparece. Quizá no exista ninguna barrera fundamental. Quizá una máquina suficientemente compleja pueda despertar. Y esta posibilidad es precisamente lo que convierte la discusión en algo tan difícil. Tenemos teorías, tenemos datos, tenemos correlaciones. Pero todavía no tenemos una explicación universalmente aceptada de por qué existe conciencia. Eso significa que cualquier afirmación demasiado segura debería despertar sospechas. La IA jamás será consciente. No lo sabemos. La IA inevitablemente será consciente. Tampoco lo sabemos. Los microtúbulos generan la conciencia. No está demostrado. La conciencia es solamente actividad neuronal clásica. Tampoco está resuelto de una forma que cierre completamente el problema filosófico. Estamos en una situación extraña. Podemos construir sistemas cada vez más inteligentes mientras ignoramos qué hace falta para crear una experiencia. Es como aprender a fabricar barcos sin saber exactamente qué es el agua. Sabemos navegar, sabemos construir, sabemos optimizar, pero la sustancia sobre la que todo ocurre sigue siendo misteriosa. Y quizá por eso Penrose se arrepintió,
al menos con cierta ironía, de haber tocado la conciencia. Porque una vez que entras en este problema, resulta difícil salir. Cada respuesta abre otra pregunta. Si la conciencia no es computación, ¿qué es? Si depende de física cuántica, ¿cómo? Si ocurre en microtúbulos, ¿por qué ahí? Si la actividad cerebral es necesaria, ¿es también suficiente? Si una máquina afirma ser consciente, ¿cómo sabremos si dice la verdad? Y detrás de todas ellas aparece una pregunta todavía más incómoda. Si podemos perder la conciencia y recuperarla, ¿qué es exactamente lo que desaparece? Piensa en la anestesia. Entras en una sala. Estás presente. Escuchas voces. Quizá observas las luces del techo. Tu experiencia continúa momento a momento. Después llega un punto que no recuerdas. Y entonces despiertas. Desde tu perspectiva, no has esperado. No has visto pasar una hora. No has permanecido conscientemente dentro de una oscuridad. Simplemente existe un corte. Antes. Después. La experiencia desaparece del relato. Esto es extraordinario. Porque tu cuerpo siguió existiendo. Tu cerebro siguió siendo un sistema físico. Tus células no se evaporaron. La materia estaba ahí. Pero la continuidad subjetiva no. ¿Dónde estaba tu mundo durante ese intervalo? La pregunta puede parecer poética, pero es extremadamente concreta. Para ti, el universo entero desapareció. No porque dejara de existir, sino porque dejó de haber experiencia. Eso nos recuerda algo que solemos olvidar. Todo lo que conoces sobre la realidad aparece dentro de la conciencia. El cielo, el sonido, el tiempo, tu cuerpo, tus recuerdos, la idea misma de un universo. Todo llega a través de experiencia. Puedes defender que existe un mundo independiente de ti, y esa es la posición científica normal. Pero tu acceso a ese mundo siempre está mediado por una mente. Por eso el problema de la conciencia no es una rareza académica. Está en el centro de todo lo que alguna vez podremos conocer. Y si Penrose está en lo cierto en algo, quizás sea en esto. No deberíamos asumir demasiado rápido que comprender el cerebro como máquina equivale a comprender la mente. Porque todavía no sabemos qué es aquello que convierte una máquina biológica en un lugar donde el universo puede ser experimentado. Hay una razón por la que el problema de la conciencia parece absorber todo lo que toca. En cuanto intentas definirla, acabas hablando de identidad, de percepción, de inteligencia, de física, de tiempo y, finalmente, de realidad. Porque la conciencia no es simplemente una cosa que aparece dentro del universo. Es también el lugar desde el que el universo aparece para ti. Ese detalle cambia mucho. Puedes imaginar un planeta sin vida. Rocas, océanos, tormentas, montañas, procesos físicos desarrollándose durante millones de años. Nada de eso necesita una conciencia para ocurrir. Pero en el momento en que aparece un organismo capaz de experimentar, surge algo nuevo. Ya no existe solamente un mundo. Existe un mundo para alguien. Hay luz, sonido, dolor, color, memoria, expectativa, un punto de vista. Y quizá la palabra más extraña de todas. Yo. Roger Penrose nunca ha afirmado que sepamos exactamente cómo surge ese yo. Su argumento va en otra dirección. Sugiere que quizá nos hemos apresurado demasiado al asumir que toda actividad mental puede reducirse a cálculo. Y si ese supuesto fuera incorrecto, entonces toda nuestra forma de pensar sobre la mente podría estar incompleta. Imagina una máquina construida para jugar al ajedrez. Puede examinar posiciones, evaluar posibilidades, descartar movimientos, elegir una jugada. Podría superar a cualquier ser humano. Eso no resulta especialmente misterioso. Hemos aprendido a construir sistemas extraordinariamente buenos en tareas concretas. Ahora imagina una máquina mucho más sofisticada. No solamente juega. Puede explicar por qué eligió un movimiento. Puede analizar su propio error. Puede comparar estilos. Puede decirte que una posición le parece elegante. Puede incluso describir la tensión de una partida decisiva. Entonces aparece la pregunta.
¿Cuánto de eso necesita una experiencia interna? Quizá nada. Quizá todo. No lo sabemos. Y el problema se vuelve aún más extraño cuando observamos nuestra propia mente. Porque tú tampoco tienes acceso completo a tus propios procesos. Eso puede parecer contradictorio. Después de todo, si alguien debería saber lo que ocurre dentro de tu cabeza, deberías ser tú. Pero no es así. No eliges cada pensamiento que aparece. No decides conscientemente qué recuerdo surgirá dentro de 5 segundos. No construyes voluntariamente cada emoción. No seleccionas cada asociación que produce tu cerebro. La mayor parte de la actividad mental ocurre antes de que tú seas consciente de ella. Y luego, algo llega. Una palabra. Una imagen. Una decisión. Una intuición. Aparece en la conciencia. Nos gusta pensar en el yo consciente como un director sentado frente a una enorme mesa de control. Observando pantallas. Tomando decisiones. Dando órdenes. Pero puede que esa imagen sea engañosa. Quizá, el yo consciente se parezca más a alguien que entra en una sala después de que gran parte del trabajo ya se ha hecho. Encuentra documentos sobre la mesa. Escucha conclusiones. Recibe información procesada. Y entonces construye una historia sobre lo sucedido. Esto no significa que la conciencia sea irrelevante. Pero sí significa que nuestra experiencia interna puede mostrarnos solo una pequeña parte de lo que hace el cerebro. Y si eso es cierto, hay una pregunta inevitable. ¿Dónde termina el procesamiento y dónde empieza la experiencia? Supón que una neurona recibe una señal. Eso no parece consciente. Miles de neuronas intercambian señales. Tampoco parece suficiente. Millones. Miles de millones. ¿En qué momento aparece alguien? No existe una neurona especial que podamos señalar y decir, aquí está el observador. No encontramos una pequeña pantalla dentro de la cabeza donde se proyecta la realidad. Tampoco encontramos una persona diminuta mirando esa pantalla. Y eso es importante, porque si explicáramos la conciencia diciendo que existe un observador interno, inmediatamente tendríamos que preguntar quién observa dentro de ese observador. Y después, quién observa al siguiente. No resolveríamos nada. Solo moveríamos el problema. Por eso las teorías modernas buscan explicar la conciencia en términos de procesos distribuidos. Integración. Disponibilidad global de información. Modelos internos. Predicción. Atención. Representación de uno mismo. Pero incluso cuando esas teorías explican funciones importantes, permanece la vieja pregunta. ¿Por qué se siente? Puedes construir una explicación extraordinariamente detallada de cómo el cerebro diferencia el rojo del verde. Puedes describir receptores, circuitos, áreas visuales, señales, comparaciones, y todavía queda algo fuera de la descripción. El hecho de que el rojo tenga una apariencia, que exista una cualidad. Esto puede parecer una distinción demasiado filosófica. Pero es exactamente la distinción que incomoda a quienes piensan que una descripción funcional no basta. Penrose está entre ellos. Y aquí su postura se separa de una visión muy común. Para muchas personas, si conseguimos explicar cada función de la mente, el problema estará resuelto. Si sabemos cómo reconocemos caras, cómo recordamos, cómo hablamos, cómo tomamos decisiones, cómo integramos información, cómo construimos una imagen de nosotros mismos, entonces no quedará nada especial que explicar. La conciencia será simplemente el nombre que damos al funcionamiento conjunto de todos esos procesos. Penrose sospecha que no. Sospecha que cuando lleguemos al final de esa lista, todavía quedará algo. La comprensión. La experiencia. Aquello que no parece capturado por una simple descripción algorítmica. Y por eso vuelve una y otra vez al mismo punto. Gödel. No porque Gödel explique la conciencia. No la explica. Sino porque el teorema representa para Penrose un ejemplo de algo más amplio. La posibilidad de que el pensamiento matemático humano alcance verdades que no surgen simplemente de aplicar mecánicamente un conjunto fijo de reglas. Para sus críticos, ahí existe un problema importante.
Los humanos también nos equivocamos. Muchísimo. No somos máquinas lógicas perfectas. Confundimos intuición con certeza. Aceptamos argumentos falsos. Cometemos errores matemáticos. Olvidamos premisas. Nos dejamos engañar. Si el argumento depende de que el matemático humano pueda reconocer infaliblemente la verdad de afirmaciones que escapan a un sistema formal, entonces nuestra propia falibilidad complica enormemente la historia. Además, una mente humana puede no corresponder a un único sistema formal fijo. Puede aprender, cambiar reglas, revisar creencias, utilizar herramientas externas, modificar su propia forma de razonar. Así que numerosos filósofos y científicos consideran que el paso de Gödel a «la mente no es computable» no está establecido. Esto importa, porque una buena historia puede ser irresistible incluso cuando la evidencia es incierta. Y con Penrose ocurre exactamente eso. El argumento es fascinante. Pero fascinante no significa demostrado. Sin embargo, incluso sus críticos suelen conceder algo. Penrose está señalando un problema real. No sabemos qué significa exactamente comprender, y no sabemos qué relación existe entre comprensión y computación. Podemos construir modelos cada vez mejores del comportamiento inteligente, pero la experiencia sigue siendo escurridiza. Y quizás el ejemplo más extraño aparece cuando miramos hacia nuestro propio cerebro mientras duerme, porque cada noche ocurre una transformación radical. Durante el sueño profundo, la conciencia puede desaparecer de nuestra experiencia. Luego vuelve. Durante los sueños, en cambio, puede construirse un mundo entero. Personas, lugares, historias, miedos, conversaciones, todo generado internamente. Y mientras sueñas, normalmente aceptas ese mundo. No necesitas un estímulo externo para crear una realidad convincente. Tu cerebro puede hacerlo solo. Eso revela algo extraordinario. La experiencia que llamamos realidad no es una copia directa del mundo. Es una construcción, una interpretación, un modelo generado por el cerebro a partir de señales. Cuando estás despierto, ese modelo está fuertemente limitado por información exterior. Cuando sueñas, esas restricciones disminuyen. Pero el mecanismo de construcción sigue funcionando. Y esto nos lleva a una metáfora útil. Imagina un teatro. Durante el día, las puertas están abiertas. Entran actores desde fuera. Objetos, sonidos, información. El escenario está condicionado por el mundo exterior. Durante el sueño, las puertas se cierran. Pero el teatro no deja de funcionar. Comienza a producir su propia obra. Escenarios almacenados, rostros reconstruidos, emociones, memorias, posibilidades. La maquinaria sigue creando experiencia. La pregunta es, ¿quién está viendo la obra? Podemos decir que esa pregunta está mal formulada, que no existe un espectador separado, que la experiencia es simplemente el funcionamiento global del propio teatro. Y puede que sea correcto, pero intuitivamente seguimos sintiendo que existe una diferencia entre la maquinaria y la experiencia de la obra. Esa intuición es precisamente lo que mantiene vivo el problema. Ahora volvamos a Orch-Orr. Si Penrose y Hameroff tienen razón, la conciencia no dependería únicamente de la actividad eléctrica convencional entre neuronas. Habría procesos más profundos. Estados cuánticos. Reducciones objetivas. Eventos organizados dentro de microtúbulos. Y cada uno de esos eventos contribuiría a momentos conscientes. La idea puede imaginarse como una secuencia de fotogramas, no porque literalmente veamos el mundo en fotogramas, sino como analogía. Un estado cuántico evoluciona. Acumula posibilidades. Llega a cierto umbral. Ocurre una reducción. Aparece un momento de experiencia. Después el proceso comienza otra vez. Una secuencia. Una orquestación. Un flujo de eventos conscientes. Hameroff y Penrose han intentado relacionar esta dinámica con ritmos cerebrales y escalas temporales concretas. Pero nuevamente tenemos que mantener las fronteras claras. El modelo es altamente debatido.
No existe consenso en neurociencia de que los microtúbulos desempeñen ese papel. No existe consenso en física de que la reducción objetiva de Penrose funcione como propone. Y no existe evidencia concluyente de que unir ambos mecanismos explique la experiencia subjetiva. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de ello? Porque incluso una hipótesis incompleta puede revelar dónde están nuestros puntos ciegos. Orch-Orr nos obliga a preguntar si la biología que importa para la conciencia puede extenderse más allá de las conexiones entre neuronas. Nos obliga a preguntar si algunos procesos físicos fundamentales podrían tener relevancia cognitiva. Y, sobre todo, nos obliga a admitir que todavía no tenemos la respuesta definitiva. Esto puede parecer frustrante. Estamos acostumbrados a historias científicas donde existe un final, un problema, un descubrimiento, una solución. Pero las preguntas realmente profundas rara vez funcionan así. A veces el mayor avance consiste en descubrir que el problema era más difícil de lo que pensábamos. Imagina a alguien hace cientos de años preguntando qué mantiene a los planetas en el cielo. Una respuesta antigua podría señalar fuerzas misteriosas. Después llega Newton. Gravedad. La explicación mejora. Mucho después, Einstein transforma el problema. La gravedad deja de ser simplemente una fuerza y se convierte en geometría del espacio-tiempo. La respuesta anterior no era completamente inútil, pero tampoco era la última capa. Quizá con la conciencia estemos todavía en una fase parecida. Tenemos correlaciones, modelos, teorías, experimentos. Pero puede que todavía no hayamos encontrado el nivel adecuado de descripción. Penrose piensa que ese nivel puede exigir física nueva. Otros creen que no. Quizá la neurociencia clásica y la teoría de la computación sean suficientes cuando alcancen la madurez necesaria. No sabemos quién tiene razón, pero hay algo que sí sabemos. La conciencia puede modificarse mediante cambios físicos. Una lesión cerebral puede cambiar la personalidad. Una droga puede modificar la percepción. La anestesia puede eliminar temporalmente la experiencia. El sueño reorganiza la conciencia. La estimulación de determinadas regiones puede producir sensaciones concretas. Eso significa que la mente no está desconectada del cerebro. Cualquier teoría seria tiene que explicar esa dependencia. Y aquí, la metáfora de la radio, tan tentadora en este tema, puede engañarnos si la tomamos literalmente. Imagina una radio. Si destruyes el aparato, deja de sonar la música. Pero eso no demuestra que la música se origine dentro de la radio. La señal podría venir de otro lugar. Por eso, algunas personas utilizan esta analogía para imaginar que el cerebro quizá reciba conciencia en lugar de producirla. Es una imagen poderosa, pero no es una conclusión establecida por Penrose. Y no tenemos evidencia que demuestre que el cerebro funcione como una antena de una conciencia externa. La analogía sirve para formular una pregunta. Nada más. Y aún así, la pregunta es interesante. Cuando una lesión cerebral cambia la experiencia, ¿demuestra eso que el cerebro produce completamente la conciencia? Puede ser. Es la explicación más directa. Pero desde un punto de vista puramente lógico, dependencia y producción no siempre son lo mismo. Una pantalla dañada altera la imagen que ves sin crear la película. Un altavoz roto distorsiona el sonido sin haber compuesto la música. Pero estas comparaciones tampoco demuestran nada sobre el cerebro. Solo muestran por qué el problema requiere evidencia, no intuiciones. Y aquí aparece una de las mayores dificultades del estudio de la conciencia. Las metáforas son inevitables. Ordenador, radio. Teatro, luz. Red, corriente. Todas ayudan. Y todas pueden engañar. Cuando decimos que el cerebro es un ordenador, comenzamos a imaginar programas. Cuando decimos que es una antena, empezamos a imaginar señales externas. Cuando decimos que la conciencia emerge, imaginamos algo elevándose de un proceso inferior. Pero una metáfora no es una teoría. Y Penrose lo sabe. Por eso su propuesta no se limita a decir que la mente es cuántica. Intenta conectar su argumento a una modificación concreta de la física.
una reducción objetiva ligada a la estructura del espacio-tiempo. Eso nos conduce hacia una región todavía más extraña de su pensamiento, la gravedad. Porque para Penrose, la solución potencial al problema de la medición cuántica no estaría simplemente dentro de la mecánica cuántica. Podría encontrarse en el punto donde la teoría cuántica se encuentra con la gravedad. Y aquí, la historia de la conciencia se conecta, de manera inesperada, con la misma clase de física que aparece cerca de los agujeros negros. El espacio-tiempo. La geometría. La estructura más profunda del universo. Para entender por qué, imagina dos posibilidades diferentes para un objeto. En una descripción cuántica idealizada, un sistema puede involucrar una superposición de estados. Pero si esos estados corresponden también a distribuciones diferentes de masa, entonces cada posibilidad implicaría una geometría ligeramente diferente del espacio-tiempo. Para Penrose, ahí podría existir una tensión fundamental. La naturaleza tendría que mantener, de algún modo, dos geometrías incompatibles. Y quizá esa situación no pueda durar indefinidamente. Llegado cierto punto, el estado sería inestable. Una posibilidad tendría que resolverse. Reducción objetiva. No porque alguien observe, sino porque la propia estructura del espacio-tiempo no permitiría mantener la superposición más allá de cierto límite. Esta propuesta sigue siendo especulativa, pero observa lo extraño del recorrido. Empezamos preguntando qué significa comprender. Llegamos a Gödel, después a computación, después a conciencia, después a microtúbulos. Y ahora estamos hablando de la geometría del universo. Eso es exactamente lo que ocurre cuando tocas la conciencia. El problema se expande. No permanece dentro del cerebro. Empieza a conectar disciplinas que normalmente mantenemos separadas. Y quizá por eso Penrose terminó pensando que no debería haber entrado ahí. No porque la pregunta no mereciera la pena, sino porque una vez que preguntas seriamente qué es la experiencia consciente, acabas cuestionando qué entendemos por cálculo, materia, física e incluso realidad. Y aún no hemos llegado a la consecuencia más extraña. Porque si Penrose estuviera en lo correcto y la conciencia dependiera de procesos físicos que ninguna simulación puramente algorítmica pudiera reproducir, entonces existiría una diferencia fundamental entre dos cosas que solemos tratar como equivalentes. Simular una mente y ser una mente. Simular una mente y ser una mente parecen, a primera vista, la misma cosa. Si una máquina hablara como tú, aprendiera como tú, recordara conversaciones, resolviera problemas, explicara sus decisiones y reaccionara de manera convincente ante el mundo, podría parecer extraño negar que existe una mente detrás. Pero Penrose nos obliga a mantener abierta una posibilidad incómoda. Quizá una simulación perfecta de comprensión no sea comprensión. Quizá reproducir el comportamiento externo de la conciencia no produzca necesariamente la experiencia interna. Piensa en una simulación de lluvia. Podemos construir un modelo extraordinariamente preciso. Cada gota, cada corriente de aire, cada choque con el suelo. La física podría representarse con una precisión impresionante. Pero dentro del ordenador nada se moja. La simulación describe la lluvia. No llueve. Ahora imagina una simulación completa del cerebro. Cada neurona, cada conexión, cada señal, cada molécula relevante. Supongamos que pudiéramos reproducir digitalmente todo lo que ocurre dentro de una persona. La simulación abre los ojos, habla, dice que siente, recuerda, se reconoce a sí misma, pregunta dónde está, y entonces dice, soy consciente. ¿Qué hemos creado? Para muchas teorías de la mente, si la organización funcional es realmente equivalente, entonces la conciencia también debería estar presente. Para la clase de propuesta que defiende Penrose, la respuesta podría ser distinta. Si existe un proceso físico no computacional esencial para la conciencia, una simulación digital podría reproducir sus consecuencias sin reproducir el proceso mismo. Tendríamos el mapa, pero quizá no el territorio. Y aquí es donde el problema deja de ser únicamente científico. Se vuelve personal.
Porque todas estas preguntas terminan regresando a ti. No necesitas entender mecánica cuántica para saber que eres consciente. No necesitas conocer los microtúbulos. No necesitas saber qué es un algoritmo. Antes de aprender cualquier palabra sobre el cerebro, ya existía una certeza más inmediata. Estabas aquí, experimentando. Eso convierte la conciencia en algo extraordinariamente extraño. Es quizá el fenómeno que conocemos de manera más directa y, al mismo tiempo, uno de los que peor comprendemos. Puedes dudar de muchas cosas. Puedes equivocarte sobre un recuerdo, sobre una percepción, sobre lo que otra persona piensa, incluso sobre lo que está ocurriendo a tu alrededor. Pero mientras dudas, existe algo difícil de eliminar. La duda está siendo experimentada. Hay experiencia. Y esa experiencia constituye el punto desde el que comienza todo lo demás. Roger Penrose lleva décadas argumentando que quizá no podamos entenderla tratando al cerebro únicamente como un ordenador. Puede estar equivocado. Gödel puede no tener las consecuencias para la mente que él propone. La reducción objetiva puede no ser una característica real de la naturaleza. Los microtúbulos pueden no desempeñar el papel que Orch-Orr les atribuye. La conciencia podría terminar teniendo una explicación completamente distinta. Pero incluso si cada detalle de la teoría de Penrose resultara incorrecto, seguiría quedando la pregunta que lo llevó hasta allí. ¿Por qué comprender parece diferente de calcular? ¿Por qué existe experiencia? ¿Por qué toda esta actividad física no sucede simplemente en silencio? Tal vez algún día tengamos una respuesta. Quizá descubramos un mecanismo cerebral que transforme el problema. Quizá una teoría futura de la física revele algo que hoy no podemos ver. Quizá las máquinas terminen proporcionándonos la prueba definitiva, obligándonos a decidir qué estamos dispuestos a llamar conciencia. O quizá descubramos algo mucho más incómodo, que llevábamos siglos formulando la pregunta de manera equivocada, porque tal vez la conciencia no sea una pequeña propiedad que el cerebro añade al final del procesamiento. Tal vez sea necesario cambiar profundamente nuestra manera de entender qué significa que exista una experiencia en un universo físico. Y esta es probablemente la razón por la que tocar el problema de la conciencia puede resultar tan peligroso intelectualmente. Empiezas preguntando cómo funciona la mente, y terminas preguntando ¿qué puede conocer una máquina? ¿Qué pueden demostrar las matemáticas? ¿Qué significa una medición cuántica? ¿Cómo se comporta el espacio-tiempo? ¿Qué es una persona? Y finalmente, ¿qué significa existir? Quizá Penrose tenga razón en una cosa. Probablemente no debería haber tocado la conciencia, porque una vez que la tocas, la pregunta comienza a extenderse. Atraviesa las matemáticas, la física, la biología, la inteligencia artificial, y termina llegando hasta la persona que está escuchando estas palabras, hasta ti. Porque mientras este vídeo ha estado reproduciéndose, tu cerebro ha seguido trabajando. Señales eléctricas han recorrido redes que nunca percibes. Moléculas han cambiado de posición. Neuronas han respondido. Recuerdos han aparecido. Predicciones se han formado. Miles de procesos han ocurrido sin pedirte permiso. Puedes describirlos como actividad física. Puedes imaginarlos como procesamiento de información. Puedes pensar en ellos como una maquinaria biológica extraordinariamente compleja. Pero hay algo que ninguna de esas descripciones consigue hacer desaparecer. Todo eso está siendo experimentado, ahora mismo, por alguien, y quizá esa sea la parte verdaderamente extraña. No que tengamos un cerebro capaz de procesar el universo, sino que, de alguna manera, dentro de este universo, apareció algo capaz de abrir los ojos y darse cuenta de que estaba aquí.